¿Cómo estás, Francisco? Qué suerte la nuestra. Además, a la primera y se te escucha, se te ve, no tenemos problemas técnicos. Vamos, esto es la Bueno, bomba. decirle a todo el mundo que me lo habías explicado paso por pasito para que yo entendiera dónde pulsar y cómo entrar. O sea que por ahí el Bueno, mérito es tuyo. pero no, bueno, aquí esto es un trabajo de Espera, voy a colaboración. conectar los auriculares. Vale. Ah, vale, ya Se está, perfecto. escucha bien, ¿eh? De todas formas. No sé si los tienes conectados o no, pero se te escucha bien. Ok. Y, y justo estaba diciendo que tenemos la suerte de tenerte aquí y porque vamos a hablar de un tema que en concreto a mí, bueno, ya lo sabes, que me encanta, que me apasiona, que es el registro de nuestra vida a nivel corporal. De alguna manera tenemos ¿cómo diría yo? Esas huellas, ¿no? Esas huellas que se quedan también en nuestro cuerpo y que bueno, pues es una manera también de conocer a la persona, de conocerse a uno mismo y de empezar por ahí, ¿no? Desde ese autoconocimiento, independientemente de que luego a lo mejor en terapia pues profundicemos más y ya con técnicas muy específicas. No te había presentado todavía, Francisco. Iba a decir, bueno, que eres psicólogo, también tienes una aproximación psicoanalítica, pero bueno, la verdad es que integras varios tipos de terapia, o sea, tampoco eres de los míos. Aquí voy a mirar al paciente y en función de lo que tenga el paciente, entonces eso aplico. Sí, Bueno, no sé si si quieres te quieres cuento un presentar. poquillo. ¿Perdona? Si quieres les cuento un poquillo para decirles, bueno, cómo hago vale. Sí, como dices, yo vengo del psicoanálisis. O sea, me formé después de la licenciatura, empecé a formarme en psicoanálisis eh, porque entendía que era la disciplina que tenía como el mapa más amplio para entender el mundo interno. Pero empezó a interesarme mucho el mundo del trauma y entonces empecé a formarme en trauma. Primero desde la mirada psicoanalítica, ¿vale? Luego me formé en disociación infantil con Joanna Silver, que es una especialista de Estados Unidos que está muy centrada en disociación infantil y adolescente. Y luego me estoy formando desde hace un tiempo en el Instituto Carl Rogers en psicoterapia sensorio-motriz, que son los que me han dado esta mirada y los que me están dando esta mirada sobre el cuerpo y sobre cómo lo que nos ha superado queda grabado no solo en nuestra memoria, sino también en nuestra piel. Y ahí estoy, en la práctica privada, ayudando a mis pacientes desde ahí. Bueno, debo decir que cuando hemos conversado, Francisco y yo Francisco lo he conocido a través de una formación que justamente versa bueno, pues sobre el apego también y sobre otros muchos temas. La visión que daba, la perspectiva que daba, yo como profesional la he apreciado mucho porque es una visión también mucho más holística, no está tampoco tan extendida mente-cuerpo, es mucho más conjunta. Me preguntaba, Francisco, si sería bueno a lo mejor que para todos aquellos que no te conocen y no han tenido el privilegio aún de escucharte, si pudieras explicar la perspectiva, ¿no? Si pudieras a lo mejor dar Sí, así unas claro. pinceladas para que todos aquellos neófitos y todos aquellos también un poquito, a lo mejor, ya que estamos metidos en la harina, que también tengamos esa misma base común en lo que vas a hablar hoy y en todas aquellas preguntas que estaríamos encantados de responder. Sí, bueno, yo siempre digo que cuando pensamos en memoria, la idea que tenemos es que recordamos en forma de imágenes o de mini películas, ¿no? Por así decirlo. Ese es el concepto habitual que manejamos de memoria. Pero en realidad esa memoria es uno de los subtipos de memoria, que es en concreto la memoria episódica, ¿vale? Sería algo así como el Netflix de nuestro cerebro, ¿sí? Es como que vamos al Netflix y vamos a los 5 años y decimos, me acuerdo del cumpleaños, me acuerdo de la playa, me acuerdo del colegio, de esta función del colegio, ¿sí? Ahí están archivadas estas mini películas en la memoria episódica. Pero existen otros subtipos de memoria y entre ellas una de las más poderosas es lo que llamamos
memoria procedimental o memoria corporal, ¿vale? Para que nos entendamos, la memoria corporal es la que funciona, este es el ejemplo típico, cuando conducimos una bicicleta, ¿vale? No es que vayamos pensando o tengamos que rescatar de nuestro aprendizaje cómo se coge el manillar o cómo tenemos que inclinarnos, sino que ya eso está ahí, el cerebro lo coge sin darse cuenta y lo actúa sin darse cuenta, ¿sí? O, por ejemplo, cuando conducimos un coche, es lo mismo. Cuando vamos del punto A al punto B, al principio, cuando no sabemos conducir, tenemos que ir muy atentos porque eso no está automatizado. Pero una vez que está automatizado, ni siquiera sabemos, no podríamos explicar cómo hemos ido del punto A al punto B, ¿sí? Entonces, la mayoría de nuestras vivencias se quedan grabadas en la memoria corporal, ¿vale? ¿Qué sucede con esta memoria? Que es algo súper interesante que he aprendido en el Instituto Carl Rogers de Barcelona, que cuando recordamos con el cuerpo no nos damos cuenta de que estamos recordando. Entonces, cuando la persona está conduciendo una bicicleta, en realidad está recordando cómo se conduce una bicicleta, pero no tiene percepción de que está recordando, rememorando, ¿no? Entonces es muy interesante porque siempre pensamos, bueno, háblame de cuando te graduaste de pronto, ¿no? Y hacemos así y cogemos algo del pasado y lo traemos al presente, ¿sí? Eso es la memoria episódica. Pero la memoria corporal es como que de pronto el cuerpo empieza a recordar, no se da cuenta y la persona tampoco se da cuenta. Por eso es tan difícil de detectar y de poner sobre la mesa, ¿sí? Y os quería leer un cuento que habla sobre esto, ¿vale? Que creo que lo explica bastante bien. Y dice, como no pueden recordar con la memoria, recuerdan con el cuerpo. Y cada año, cuando se acerca la fecha que debiera ser del aniversario, en vez de sentir tristeza, sienten cansancio, pereza, ganas de dormir, de no hacer nada, como si fuera su cuerpo el que se pone triste. Y al sentir la tristeza en forma de cansancio, lo que intentan mitigar es el cansancio, pero no la tristeza necesariamente. Y se echan una siesta, o van a dormir pronto, o se pasan el día tirados en el sofá. Cuando sienten vergüenza como cuando eran niños, la sienten en la piel. Y entonces, para combatirla, se duchan otra vez, se afeitan otra vez, se cambian de atuendo una vez más. O se pasan el día recogiendo y limpiando la casa de arriba abajo, intentando mitigar la antigua sensación de turbación que captaban en sus padres ante las visitas inesperadas. El recuerdo de la vergüenza de acudir a una fiesta es un dolor de estómago o de cabeza, y para combatir dicha vergüenza toman una infusión o una pastilla para la jaqueca. Llevo unos días con el estómago delicado, dicen, no creo que al final pueda asistir. No me digas, le responden por enésima vez a su enésimo rechazo por dolencias físicas. Vaya, qué lástima, bueno, pues descansa y mejórate. Y en ese mismo instante la tensión del estómago se alivia. Cuando se sienten acorralados por una situación, como se sintieron en algún momento que no pueden recordar, a los sujetos de esta historia les entran ganas de salir corriendo y se compran unas zapatillas de deporte, se apuntan al gimnasio y acuden por la noche a huir sobre la cinta, sin saber bien de qué o de quién. Y a veces, en vez de unas zapatillas, se compran un billete de avión, intentando escapar de esa sensación de claustrofobia. En las vísperas de los exámenes o de las entrevistas de trabajo, los sujetos de esta historia se desvelan y uno los encuentra en la cocina rodeados de envoltorios de chocolatinas abollados, de migas de paquetes de galletas a medias, de vasos de yogur sin rebañar, de cucuruchos huecos, de servilletas sucias. Tenía hambre, dicen, como mañana es la entrevista, y les vemos confundir la angustia con el apetito, y saciando uno para apagar la otra. Pues es como un resumen. Muy representativo, Francisco. Es un fragmento del libro de las razas. Del libro de las razas. Sí, es un fragmento del libro de las razas
que lo publiqué hace ya 4 años, pasa el tiempo volando, y porque claro, yo ahí ya estaba con el trauma súper aprendiendo bueno, de los mejores y de los expertos, ¿no? Y es esto, ¿no? Como no pueden recordar con la memoria, recuerdan con el cuerpo. ¿Qué sucede muchas veces en terapia y en la vida, ¿no? Pues que imagínate la típica situación en la que tenemos que de pronto presentar un trabajo o una entrevista, como decía en el libro, o una conferencia, algo así, ¿no? Y podemos saber que lo llevamos bien preparado y podemos saber que lo hemos hecho 40 veces, pero aún así podemos tener un nudo en el estómago, o podemos tener calor, o podemos tener taquicardia. Entonces, cuando nos dicen, si te va a salir bien, no te preocupes, lo sabemos, pero no lo sentimos. Ahí está la memoria corporal. De hecho, bueno, a ti en consulta, que además tú estás como muy observador de esto, igual que yo, sale en muchísimas ocasiones que cada vez que se habla de un tema, la persona se pone en una posición concreta. Y yo llegué a esta conclusión a través de, bueno, de investigar y de hacer también mucha formación a nivel corporal, a través de 3 patrones efectores para gestión emocional. Y es verdad que directamente se identifica muy claramente en la persona, ¿no? Incluso si nosotros hiciéramos ahora el ejercicio, hay algunas posiciones corporales que directamente nos llevan a la tranquilidad, o algunas otras que están muy presentes cuando estamos a lo mejor muy nerviosos o preocupados, ¿no? Sí, justamente lo que yo estoy aprendiendo, esto que dices sobre la mirada, es como aprender una manera de mirar. Llevo unos años desde que empecé a formarme, pero sigo aprendiéndolo. O sea, soy como un aprendiz todavía, que me siento súper, pues empezando, ¿no? Pero la fundadora del método en el que estoy entrenándome, Pat Ogden, enseña esto, ¿no? Como vamos a mirar el cuerpo y vamos a mirar qué nos está diciendo de lo que nos está contando. ¿Por qué? Porque la narrativa corporal es más sincera. Sin duda. Nosotros podemos estar diciendo lo que sea y podemos estar mostrando la imagen que sea, pero lo que estamos sintiendo por dentro tiene mucho más que ver con nuestra verdad. Sí. Entonces, si hay patrones, si hay respuestas que nos indican en qué dirección está yendo el sistema de esa persona o el nuestro, por ejemplo, sí, y aprendiendo esos patrones, podemos ayudar a la persona a automonitorizarse, como diciéndole, mira, date cuenta de por dónde estás yendo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Porque al principio como decía antes en el ejemplo de la bicicleta, no nos damos cuenta de que estamos recordando. Pero si se lo decimos a la persona, de pronto la persona nota que está sintiendo una sensación concreta que hace un rato no sentía. Y eso le empieza a dar como información, ¿no? Y respecto a las posturas, si me tienes que cortar, córtame, que yo me empiezo a enrollar, las posturas, no sé qué. Claro. Bueno, iba a hacer un inciso, pero no, sí, por favor. He venido a escucharte a ti, no a mí. No, a los dos. Bueno, mira, es un breve inciso. Todas las personas que yo tengo como pacientes en consulta me han oído decir una expresión o una frase, pero yo creo que la digo en la primera sesión o en la segunda, o sea, no mucho más allá. Y es que tu cabeza te cuenta unas milongas maravillosas, unas historias estupendas, pero el cuerpo es el que dice siempre la verdad. Y esto tiene mucho también que decir en este lenguaje corporal,
cuando nosotros aprendemos en comunicación, yo doy clase de comunicación, entonces cuando hablamos de comunicación está el lenguaje no verbal, el tono y luego el contenido. Sin embargo, el lenguaje corporal es el que pesa más. Los porcentajes, dependiendo del estudio, te los ponen a veces en el 70% y otras veces en el 60%, pero siempre es más de la mitad. Entonces, si nuestro cuerpo ya ahí está diciendo muchas cosas, a veces estamos tan atentos a la parte cognitiva que estamos obviando todo el resto, ¿no? Que realmente es la información que nos está trasladando, ¿no? A lo mejor, bueno, a mí me gusta mucho leer biografías, ¿no? Y bueno, pues Donald Trump también tiene biografía. Y algunas veces, ¿no? Pues en algún libro biográfico de él decía que él estudiaba muchísimo al principio, ahora ya entiendo que no tanto, ¿no? Pero al principio estudiaba muchísimo con la persona que iba a hacer el negocio, dónde se iba a sentar, qué expresiones iba a utilizar, cómo iba a ir vestido, qué posición corporal tenía que hacer o cómo iba a dar la mano, si la mano la daba de una manera o de otra, ¿no? Hacia abajo, hacia arriba, hacia recto. O sea, hay un lenguaje ahí que es verdad que parece que los maestros de ese estudio del lenguaje pueden influir también en el otro, ¿no? Nosotros, o sea, lo que tú estás planteando aquí es otra cosa, pero quiero que aportar también este otro punto de vista que es complementario, no es opuesto, es complementario. Y es que a veces cambiando nuestra posición corporal, que esto lo explico también en las formaciones que doy, cambiando nuestra posición corporal, nosotros también podemos cambiar estados emocionales y esto es importante también a saber. Y ahora ya te dejo, que el breve inciso se me ha hecho muy largo al final. Sí, no, pero muy interesante, sí. Claro, aquí hay dos cosas, ¿no? En relación, te estaba escuchando. Bueno, el cuerpo, como dice Pat, bueno, y Esther Pérez, y bueno, ellas dos, ¿no? Es como el cuerpo cuenta una historia, pero cuenta una historia del pasado. Ese es el problema real. Te pongo un ejemplo, mira. Yo vivo en un barrio un poco difícil, ¿vale? Entonces significa que no hay muchos recursos, ¿vale? El índice de fracaso escolar o de abandono es elevado, ¿sí? ¿Vale? Entonces, cuando te fijas en las miradas y los cuerpos de esos muchachos, ¿no? Normalmente están en una postura que tiene que ver, en una postura defensiva que tiene que ver con la lucha. ¿Vale? La postura defensiva, ¿vale? Es como que acercamos la barbilla a la nuez para taparla, ¿vale? La mirada se vuelve más directa y nos bloqueamos. Ellos no están así sabiéndolo. Están así porque si creces en un entorno poco seguro, necesitas transmitir al exterior, es mejor que conmigo no te metas. Y puede resultar funcional cuando necesitas lanzar un mensaje de este tipo en un entorno así. Pero ¿qué sucede? Que esa misma postura, esa misma mirada, ese mismo bloqueo en los hombros, te lo vas a llevar cuando ya no lo necesites. Y te lo vas a llevar sin darte cuenta. Entonces, en algún momento, alguien sentirá que tú estás mirando de una manera un poco extraña. Y en realidad no te estás dando ni cuenta. Pero tu historia va dentro de ti. Este es el problema. Mientras llevas esta historia dentro, si tú estás, ¿cómo decirlo?, configurado de esa manera, como lo estamos todos con nuestra propia historia, y arrastras esta historia, ¿cómo vas a darte cuenta de que ya no te hace falta y estás a salvo? Si tu cuerpo te está diciendo constantemente que el peligro te rodea. Entonces, en este sentido es como que el problema no es que el cuerpo diga algo, sino que dice algo que ya no existe.
en la mayoría de las ocasiones, porque en otras ocasiones si el peligro continúa, ¿vale? O, por ejemplo, te pongo otro ejemplo de un artículo que leí y me resultó súper interesante. Decía, que esto también lo cuenta Pat en Sensorio Motriz, decía, la sumisión, ¿vale? Una de las zonas, se lee en el cuello, con una postura adelantada. En los institutos, los chicos que vienen de hogares con violencia, ¿vale? Y se han configurado, se han convertido en agresores, ¿vale? Esos niños son muy capaces de rastrear la sumisión en el cuerpo de sus compañeros. Entonces atacan a los más débiles. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque yo salga de casa, yo puedo llevar la violencia en mi musculatura, en mi mirada, o puedo llevar el miedo. Y eso va a seguir lanzando un mensaje al exterior que a lo mejor yo no quiero dar, o que no tiene que ver con mi realidad, ¿no? Si pensamos en un ejemplo como imaginemos un muchacho o una muchacha que ha vivido violencia y ha estado asustado y ha tenido como que estar, ¿no? Si a cualquiera de nosotros nos dan un grito, nuestro reflejo es agacharnos, ¿no? Pero imaginemos que ese grito llega constantemente, entonces el reflejo se queda. Vale, ahora ese muchacho sumémosle 20 o 30 años. Y tenemos a alguien que va así a una entrevista de trabajo. O tenemos a alguien que va así a pedirle salir a su pareja, a su futura pareja o una chica. O tenemos a alguien que va así a decir, esto no me parece justo. Entonces, ese es el problema, que ese niño sigue en su piel y no le ayuda ya. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Estaba pensando porque además estás tratando los temas pues en el cole o en la primera infancia también, ¿no? Que ese registro corporal, pasados 20 o 30 años, ya no son necesarios porque a lo mejor ya no están en un entorno hostil. Sin embargo, lo siguen representando a nivel corporal, ¿no? Y ahora además que ha pasado este, desafortunado y desgraciadísimo suceso en Estados Unidos, ¿no? Que hablabas también de la violencia, ¿no? De aquel que puede mostrarse sumiso y aquel que va diciendo conmigo no te metas porque yo soy peligroso, ¿no? Y estaba pensando también que hay una parte que se hace mucho en el hogar y que tiene que ver con los tipos de apego. Sí. Porque a lo mejor fuera nos podemos encontrar un entorno hostil, que en muchísimos casos es cierto que ese entorno es muy hostil, y sin embargo en casa sí que encontrarnos esos recursos, esa validación. Entonces, eso, bueno, si quieres hablamos un poco de los apegos y de cómo podría Sobre apego. influir el corporal. Vale. Vale, un punto en relación a lo que has comentado antes, que es muy interesante, no me lo quería dejar, es como, bueno, claro, cuando comentabas el caso de Donald Trump, ¿no? Claro, mi idea de Donald Trump es, bueno, es como, yo le tomo con mucho cuidado, porque me parece que encarna una figura de poder amenazante. Y creo que solo encarnar eso, solo el hecho de encarnarlo, ya genera un daño en la humanidad. De hecho, cuando él ascendió a la presidencia, que Kuni Minton, uno de los fundadores, junto con Pat, de la psicoterapia sensorio-motriz, publicó un artículo sobre cómo su manera de comunicarse estaba reactivando el trauma en las personas que habían emigrado a Estados Unidos. Es decir, que ese estudio que hace él para sentar cátedra y transmitir ese poder
puede reactivar el miedo de muchas personas. Entonces, por un lado, como esto me parece como un uso ilegítimo de algo que podría sanar a la humanidad en una medida u otra, y es como usarlo para ello. Eso es que, o sea, que la herramienta está, lo que pasa que la finalidad es verdad que no es la adecuada. Claro, pero si nos fijamos en él, incluso cuando saluda, y a pesar de todo el estudio que hace, él tiene algo, ¿no? En el cuello, ¿no? Él tiene un gesto en el cuello que hace como así, cuando saluda. Entonces, si pensamos, quitémosle 40 años de pronto, 50, imaginemos a ese niño que fue, y enseguida podemos empezar a intuir qué faltó ahí, qué pudo pasar, desde dónde se tuvo que colocar, ¿no? Como sucede en todas nuestras historias, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Quería señalar el estudio de Kikubi y la repercusión que tuvo, ¿no? en muchos ciudadanos norteamericanos. En cuanto al apego, bueno, para que todos nos entendamos, el apego, por simplificarlo, es como la manera en que aprendemos a relacionarnos en la infancia. ¿Vale? Cómo aprendemos a estar con el otro, a vincularnos con el otro. ¿Sí? Hay mucha investigación en torno a esto, un montón de estudios, pero la cosa es que en función de cómo sea el vínculo en mi casa, yo voy a entender cómo son los vínculos en el mundo. Porque mis padres son mi primer mundo. Ese es el primer ejemplo de mundo que tengo. Yo siempre pongo una metáfora con los climas, digo. Imagínate que en tu casa, de pequeño, de pequeña, hacía un sol estupendo, se oían los pájaros, el viento, ¿no? Cuando salgas al mundo, imagínate que las relaciones eran así, soleadas y libres. Cuando salgas al mundo, ¿no? Cuando crezcas dentro de unos años y en medio de clase veas a alguien, sientas a alguien soleado y libre, vas a decir, es aquí. Pero imaginemos que no hacía tanto sol y que había un poco de nubes. Entonces, no te vas a acercar a alguien soleado y libre. Te vas a acercar a alguien que dices, hace sol, pero está como gris, ¿no? Ahora imaginemos que a veces hace sol y a veces llueve de repente. Hace sol y a veces llueve de repente, ¿no? Como en esas casas donde a veces está bien y de pronto todo cambia. A veces está bien y de pronto todo cambia, ¿no? Esto es lo que llamaríamos como el apego ansioso ambivalente, ¿no? Que es cambiante, ¿no? Entonces, te va a resultar familiar una persona en la que a veces haga sol y en la que a veces todo cambie. Y eso te va a parecer casa. Y puede ser que sea una tormenta siempre. Y cuando sea una tormenta, cuando veas una tormenta en una persona, te va a resultar conocido. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra casa es nuestra primera universidad. Nadie nos informa de que estamos aprendiendo, pero estamos aprendiendo mucho. Aprendemos qué puedo yo esperar del otro y qué espera el otro de mí. ¿Sí? Además, los niños son auténticos, porque estamos así configurados desde pequeños, auténticos especialistas en rastrear cómo debo ser para asegurar que me quieren. Porque si me quieren, me cuidan y si me cuidan, me protegen. Esa frase es para ponerla así en titulares, bien grande, pero bien grande, ¿eh? Y subrayado. Sí, es como que venimos configurados para ese rastreo porque tenemos que asegurar que no nos van a dejar solos. Entonces, claro, desde ahí aprendemos a vincularnos y es como si en casa nos enseñasen, ¿no? A cómo son las relaciones y nos enseñan sin querer. O sea, nos enseñan si se grita o si no, si podemos sentir felicidad o si cada vez que estamos alegres alguien se molesta. Nos enseñan si podemos descansar o no. Nos enseñan si tenemos derecho a decir que no al otro o no tenemos derecho, y todo eso lo vamos aprendiendo. Es como si nos dejasen, como dice Pat en el libro Psicoterapia Sensoriomotriz, Intervenciones para el Trauma y el Apego, dice el legado del apego. Es como si nos dejasen en una caja con, mira, aquí está tu herencia. Pero esa herencia no son
inmuebles o no es una herencia económica, aquí está tu herencia de cómo te vas a relacionar. Y con esa herencia vamos al mundo. Con esa herencia elegimos a los amigos y a la pareja. Imaginemos que... Dime, Sí, decía... te iba a hacer preguntas que tienen que ver con el apego y el cuerpo, ¿no? Porque al final sí que esa manera en la que nos hemos relacionado en ese primer mundo, que me ha gustado también mucho esa expresión, es la manera en la que nosotros nos vamos a relacionar fuera. Pero imaginémonos que, o sea, el apego, vamos a poner que es soleado en casa, sin embargo, en el colegio es hostil. Hay Sí. rivalidades, hay... ¿Cómo eso lo traducimos en el cuerpo? Vale, pues que el ambiente sea soleado en casa y que llueva afuera, lo que aprendemos ahí es si nuestros padres nos prestan un paraguas o no. Es decir, si realmente ellos, ¿qué hacen con el conflicto? ¿Qué hacen cuando las cosas no van bien? Porque de pronto lo niegan y pueden decir que bueno, que no es para tanto darnos una explicación, o de pronto se bloquean, o de pronto se enfadan con nosotros porque no te has defendido, porque claro, porque todos esos mensajes nos van a llegar al alma, pero no nos van a llegar al alma solo como unas palabras, nos van a llegar como una mirada, con un tono de voz, con una manera de acercarse a nosotros. Entonces, el kit de la cuestión estaría en el cómo nos van a decir eso cuando las cosas no vayan bien fuera, porque pueden ir muy... Podemos tener una familia increíble, pero sin duda el mundo tiene dificultades. Entonces, ¿qué se hace en casa con esas dificultades? ¿Qué se hace cuando suspendemos un examen? ¿Qué se hace cuando nos agreden? ¿Qué se hace cuando la chica que nos gusta no nos hace caso? ¿Qué se hace cuando un amigo nos deja de hablar y prefiere a otro? Eso es lo que va a marcar. ¿Y de qué manera lo va a marcar? Yo tengo una expresión que me gusta mucho, que es la etimología de nuestro rostro. Es decir, el rostro que tenemos y más allá de la configuración corporal, pero por simplificarlo solo por circunscribirlo al rostro, tiene un origen. Y ese origen tiene que ver con nuestra historia de apego. Te pongo un ejemplo. Para no ponerte un ejemplo de nadie, porque yo soy muy respetuoso con las personas con las que trabajo, pongo el mío. En mi casa era muy importante ser una persona seria. Seria. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, cuando estabas alegre, con la alegría no nos llevábamos tan bien. Entonces era muy importante ser serio. Si te fijas en mi rostro, o si te fijas en mi foto del WhatsApp, es como un gesto medio así. Y luego soy un cachondo, porque me gusta mucho hacer bromas. Pero yo detecté cómo tengo que ser yo aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que por defecto, mi rostro, sin que yo haga nada, ya después de amoldarse a esa demanda subterránea, mi rostro se va a lo serio. De tal manera que incluso a veces cuando trabajo en consulta, cuando yo me concentro, hago como así, como... El ceño fruncido, Entonces, ¿no? o sea, totalmente. Es que es así, si no, fíjate cómo es como así de base, pero tanto es así que cuando yo he trabajado con personas que han sufrido violencia en casa y yo me he concentrado en sus palabras, les ha podido asustar, porque este gesto no es de estar tranquilo con el otro, no invita a la conexión, invita a la abrumación, a decir, uy, algo no va bien. Sí. Esta es la manera, o una de las maneras, ¿no?, en que el apego nos moldea, pero nos moldea físicamente, no como una idea.
Sí, es igual que si, imagínate que si siempre somos amables y sonrientes, quizá en casa nos pedían eso, estar siempre bien y alegres y cuando estábamos mal no lo veían o se enfadaban o nos dejaban solos o solas, pues ya vamos a decir, esto no, siempre alegre. Y eso nos va a configurar. Y cuando identificamos, o sea, cuando tú has identificado, por ejemplo, ¿no? Sí. Estas facciones en tu rostro, o estos gestos, mejor dicho, ¿qué haces con respecto, o sea, una vez que se identifican, hay algo, aparte de tomar conciencia de ello? Claro, lo primero es como, en mi caso, ponerme cremas. No, es una broma. No, lo primero, Que también está muy bien, lo ¿eh, primero, Francisco? Debo que decir, también está muy está muy bien. bien. Lo primero es que, claro, o sea, la idea es como cobrar conciencia porque si no es un mensaje que estamos lanzando afuera sin saber que lo estamos lanzando, ¿no? Y es como, uy, es una contradicción, ¿no? De decir, yo no quiero decir esto, yo no quiero que el otro sienta esto, ¿no? Mm. Y por otro lado, hay todo un camino, porque hay que entender como un montón de cosas. Por ejemplo, la función que eso tuvo, por qué eso se sostiene en el ahora, qué detonantes reactivan eso una y otra vez, ¿sí? ¿Qué otros caminos hay aparte de este camino que ya se trazó en su día y que se coge sin darse cuenta? Es como si fuésemos del punto A al punto B. A nivel neuronal, imagínate que vamos a determinada situación, siempre vamos de una manera concreta, con una postura concreta, con una mirada concreta, porque aprendimos a ir así, ¿vale? Entonces, es nuestro camino más rápido del punto A al punto B. Cuando trabajamos en terapia, lo que hacemos es detectar el punto A, ¿vale? Como diciendo, ya está arrancando esto, ¿vale? Con algo que lo dispara y decir, espera, espera, espera. Vamos a ayudar a nuestro cuerpo a que no se vaya por ahí, porque ya no le hace falta. Entonces, detenemos el coche en mitad de la autopista, abrimos un sendero y vamos a pie. Y trazamos un camino alternativo para llegar a otro punto. Esto, en vez de ir por el asfalto, ir entre el bosque, es una metáfora del cerebro. Porque lo que aprendimos en su día ya se queda grabado como una ruta neuronal automatizada. Y lo que hacemos ahora es construir una ruta nueva, que es difícil porque está naciendo. Sí, eso lo explicaba muy bien. A mí me gusta mucho el biólogo Bruce Lipton y lo explicaba muy bien en la biología de la creencia, ¿no? Nosotros tenemos esas conexiones neuronales de neurona a neurona, que es como una autopista, que así también yo lo explico en consulta, y ahora de repente lo que queremos es establecer nuevas rutas. ¿Y qué pasa? Que eso es un sendero que a lo mejor tiene zarzas, es incómodo porque es estrecho, pero a medida que vamos pasando una y otra vez, pues también se puede convertir en un camino más abierto. Está la parte ahí también de flexibilidad cognitiva. Sí, más cómodo, ¿no? Más conocido para nosotros, sí, totalmente. Entonces, no sé si te respondió, es como detectamos qué hacemos, detectamos cuándo lo hacemos, detectamos qué función tiene eso que hacemos para nosotros, cuál es el significado. Pero no Ahora, que, de momento, sí, claro, cuál es el significado, el que subyace, el significado subyacente de esto que estamos haciendo, sí, y ayudamos a resolver eso, a sanar eso, para que no se siga reproduciendo como un bucle y encima sin darnos cuenta de nada. Si te fijas ahora con las redes sociales, a mí me gusta mucho, estoy recién leyendo el libro del Círculo de Seguridad, que son intervenciones tempranas para la apego, súper interesante, y tienen el concepto de señales erróneas, que dicen, como que el niño capta lo que no va bien, ¿vale? En el vínculo con los padres, lo que no funciona, ¿no? Entonces, al final eso se le queda grabado y el niño confía en esas señales erróneas para activar la cercanía, ¿sí?
si nos fijamos ahora con las redes sociales, donde hay una metacomunicación muy confusa, ¿vale? Donde hablamos por encima de lo que hablamos, estamos llenos de señales erróneas que hacen que las relaciones se estropeen y que sean muy frágiles. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Detectar qué aprendió la persona en cuanto al vínculo, cómo aprendió la persona a relacionarse, cuándo se le dispara lo que aprendió, en qué dirección va lo que aprendió y qué es lo que faltó ahí, que tuvo que estar pero no estuvo. No sé si se entiende. Sí, sí, y la última pregunta es muy interesante. ¿Qué es lo que faltó? Pues yo, Francisco, te seguiría escuchando, ya lo sabes bien, horas y horas y horas. Pero bueno, el tiempo también es el que es y también quiero respetar que aunque nos estemos ya retrasando, pero bueno, yo creo que merecía la pena escucharte. La verdad es que yo espero que todas aquellas personas que hayan estado en el directo y que luego lo vayan a ver en diferido, pues que se lo planteen, que se empiecen a observar. A lo mejor es cuestión de observarse inicialmente en el espejo y si no, pues tranquilamente sentados en el sofá o en una silla para empezar a identificar también cuáles son esas posturas y si se repiten. Yo no sé, me quedo con ganas de más, pero como sé que escribiste el libro, yo te invitaría, pues a lo mejor para julio o así, a que vinieras a hablar del libro. No sé cómo está tu agenda, estoy haciéndote una encerrona, ¿te estás dando cuenta? Sí, sí, me estoy dando cuenta, pero Mi cuerpo está hacia adelante, mi cuerpo muestra venía, mucho interés. venía Estoy preparado, venía haciendo así preparado. como ojos grandes de chin, chin, ponme atención, ponme atención. Venía preparado, venía preparado. Sí, sí, para mí es un placer y me interesa, o sea, me ha gustado mucho poder compartir. Yo les diría, yo a la gente que lo ha escuchado y le ha resultado interesante diría que se asomen a leer, que busquen, sobre todo si han vivido esa situación de, sí, 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 yo entiendo lo que me pasa, pero no se me pasa. Me sigo sintiendo igual. Si a alguien de quien nos está escuchando dice, ya, sí, yo esto lo entiendo, pero es que me siento de la misma manera, que se lance porque en el cuerpo está la respuesta, ¿no? Y con tu invitación, sí, yo, vamos, encantado de la vida. Lo hablamos y nos vemos y compartimos. Genial. Pues muchísimas gracias, Francisco. No sé si quieres cerrar con una frase o con alguna recomendación en concreto de lectura, que hay algunos de nuestros invitados que se animan. Sí, ¿Sí? sí, sí. Esto sí que no lo tenía preparado. Dame un segundo. No, no, sí. Todo es en directo, así que Mira, yo diría que este libro, que es el de Modelos de Paz, ¿vale? ajá, Psicoterapia sensoriimotriz, intervenciones para el trauma y el apego. O sea, es una Biblia. Al final, ten en cuenta que llevan décadas investigando esto. Entonces, al final, cuando te lo ofrecen desmenuzado, sintetizado y te van ayudando a hacer un camino tan invisible como es comprender lo que hay debajo de nuestra piel, es un regalo. Entonces, para mí este libro es fundamental. Hay muchos, pero este se entiende muy bien. Es un libro amigo. Enseguida te llevas bien con él y dices, venga, vamos a compartir más. O sea que parece un pues libro genial. vamos a quedar con esa recomendación, Francisco. Muchísimas gracias de corazón, de verdad, el que hayas podido estar con nosotros aquí. Te esperamos en julio, no faltes a tu palabra. En julio estaré. En julio estaré. Sí. Gracias a Y ti muchas gracias a y todos aquellos que nos han escuchado. Un un abrazo besito. grande y nos vemos en julio. Chao. Chao, adiós.